En este video conectaré una resistencia de 3.3 ohms a mi fuente de voltaje de 13.8 volts de corriente continua para ver lo que pasa. Para este video únicamente utilizaré mi multímetro para hacer ciertas mediciones, mi fuente de voltaje, una protoboard y la resistencia. La primera cosa que haré es conectar mi resistencia a la protoboard. Para eso tomo mi resistencia y coloco un pin del resistor en un pin de la protoboard. Hecho esto, coloco el otro pin del resistor en otro pin de la protoboard que no se encuentren interconectados entre pines para que no cause un cortocircuito. De esta manera ya se encuentra conectada la resistencia a la protoboard. Se los muestro para que puedan observar. La segunda cosa que haremos será checar con el multímetro si realmente nuestra resistencia vale 3.3 ohmios. Para eso seleccionamos en nuestro multímetro la opción para medir resistencia, la cual es esta. Como podemos ver, tiene el signo de ohm. Giramos la perilla hacia esa opción. Como pueden ver, ya estamos para medir resistencia, pero cambiamos el rango a ohmios. Ahí cambia el signo y ya está para medir ohmios. Ahora agarramos nuestras puntas y las conectamos en los pines de nuestro resistor para checar la medida o la lectura. Como pueden ver, está cambiando la lectura del multímetro y marca 3.3 ohmios. La tercera cosa que haremos será conectar nuestra fuente de voltaje a nuestra resistencia. La resistencia es un componente que no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes conectar las puntas, tanto el negativo como el positivo, en cualquier pin del resistor. Por lo tanto, agarro mi cable o mi negativo de la fuente y lo coloco sobre este pin. Este pin no está conectado exactamente en el pin del resistor, pero toda esta ranura de la protoboard se encuentra interconectada, por lo tanto hará contacto o cerrará el circuito. Ahora agarro el cable positivo y lo conecto en la ranura de la protoboard. Y de esa manera ya se encuentra interconectado nuestro circuito. Lo acerco para que puedan observar. La cuarta cosa que haremos y la más esperada es encender la fuente de voltaje que ya se encuentra conectado al resistor para observar lo que le pasa al resistor. Entonces contemos del 1 al 3 para encender la fuente de voltaje. 1, 2 y 3. Como pudieron observar, se encendió fuego al resistor. Ahora procederé a apagar la fuente de voltaje. Para finalizar este video responderemos a dos preguntas importantes. La primera, ¿cuánto voltaje soporta una resistencia de 3.3 ohms como la que utilizamos en este video? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se quemó el resistor de 3.3 ohms como el que utilizamos en este video? Entonces, para contestar a ambas preguntas, necesitamos un dato más que solo lo proporciona el lugar donde compramos nuestras resistencias o el fabricante de las resistencias. Me refiero a la potencia que soporta la resistencia. En mi caso, les estoy mostrando en pantalla el libro donde compré mi resistencia que utilicé y menciona que es una resistencia de carbón de medio watt. Ese medio watt es lo que necesitamos o el dato que necesitamos. ¿Y qué significa ese medio watt? Ese medio watt es la potencia que soporta nuestro resistor y es un dato que utilizaremos para encontrar el voltaje que podría soportar nuestra resistencia y también responder el por qué se quemó el resistor. Primeramente, respondamos a la primera pregunta. Si queremos encontrar el voltaje que soporta nuestra resistencia de 3.3 ohms, tenemos que utilizar la fórmula de potencia, la cual es potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. De esa fórmula tenemos que despejar el voltaje. Para eso pasamos la resistencia que se encuentra dividiendo a multiplicar la potencia. Entonces obtendríamos que el voltaje al cuadrado es igual
a la multiplicación de la potencia por la resistencia. Ahora, para quitar el cuadrado del voltaje, aplicamos raíz en ambos lados. La raíz cancela el cuadrado y obtenemos que el voltaje es igual a la raíz de la multiplicación de la potencia por la resistencia. Esta fórmula nos da el voltaje que puede soportar cualquier resistencia. Únicamente tienes que sustituir la potencia y el valor de la resistencia que estés utilizando. En este caso vamos a buscar el voltaje que puede soportar una resistencia de 0.5 watts y que tenga una resistencia de 3.3 ohmios. Realizamos operación y obtenemos lo siguiente. Permítanme un momento. Es la raíz de la multiplicación de 0.5 por 3.3. Eso va a dar que el voltaje que puede soportar es de 1.28 voltios. Ya hemos respuesto la primera pregunta. Ahora respondamos a la segunda pregunta. ¿Por qué se quemó nuestro resistor de 3.3 ohms? Primeramente apuntamos el dato del fabricante, que es una potencia que puede soportar 0.5 watts. Entonces, ahora calcularemos la potencia que le pusimos a nuestra resistencia, que sabemos la fórmula, que es potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Sustituimos los datos y encontramos que la potencia es igual. El voltaje de mi fuente de voltaje era de 13.8 volts. Eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 3.3, que era la resistencia de nuestra resistencia. Realizamos esa operación y obtenemos lo siguiente: 13.8 elevado al cuadrado dividido entre 3.3. Eso nos da que le suministramos una potencia de 57.70 watts. Entonces, esa es la respuesta de por qué se quemó nuestra resistencia, ya que le pusimos 57.70 watts de potencia cuando únicamente puede soportar 0.5. Y de esa manera terminamos este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre, les habla su amigo Iván 4.0. Quiero ser inventor y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado la explicación del video, la información del video. Si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas, la obtención de conocimientos y la creación de cosas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.